Vamos a la enseñanza de hoy. Pues el título no es como muy alentador, pero yo le puedo decir que independientemente de lo que escuche esta mañana, este es un mensaje de consolación, de consuelo. Sin embargo, es uno de los mensajes más controversiales de la Escritura por la manera como se expresó. Y vamos a ver a lo largo de la enseñanza cómo parece que nos vamos a encontrar con muchas contradicciones. Y la Biblia nunca se contradice a sí misma, al contrario, lo que hace es sacar verdades ocultas, para revelarnos nuestra condición y para revelarnos la misericordia de Dios. Cómo establecer una buena relación con el Señor. Y ese es el Evangelio, mis hermanos, el tener una relación con Dios y caminar conforme a lo que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Así que, ¿a quién le gusta que le digan miserable? Fíjese que a mí sí. En el sentido bíblico vamos a ver de qué se trata ser un miserable. Y yo creo que el que no reconozca que es un miserable después de lo que escuche, pues a lo mejor en su corazón hay algo por ahí que anda fallando. Y se lo dejo de tarea. Al final usted me va a decir, gracias pastor por decirme que soy un miserable. Pero yo no se lo voy a decir, se lo va a decir la Escritura. Vamos a comenzar yendo a la Escritura. Segunda de Corintios 5:17, si es tan amable. Segunda de Corintios, y pues la mayoría de ustedes se lo saben hasta de memoria. ¿Ya lo tiene? Estoy leyendo la versión Reina Valera actualizada, por si usted distingue por ahí alguna palabra que sea distinta, pero el fondo, el contexto es el mismo. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, yo le voy a preguntar a usted, ¿aquí todos están en Cristo? Como la mitad. A ver, pregunto otra vez, ¿todos están en Cristo? Muy bien. Nueva criatura es. Entonces somos todos nuevas criaturas. Y he aquí dice, las cosas viejas que pasaron, todas son hechas nuevas. Bueno, vamos a comenzar. Mire, con el nuevo nacimiento, al ser regenerados espiritualmente, y esta parte ya la estudiamos cuando hablamos acerca de la salvación, pues fuimos investidos de una nueva naturaleza, sí lo sabía. Y dio inicio en cada uno, de manera muy personal, un proceso de renovación constante en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, como todos somos distintos, pues el Señor trató de manera muy personal con cada uno. Esto es algo similar a un bebé que cuando nace es... ¿Cómo es un bebé cuando nace? Pequeñito, bonito. ¿No son bonitos? Suavecitos. Dan ganas así como de comérselos. Bueno, pero no, ¿verdad? O sea, a veces, ¿verdad? Mira, aquí hay varios bebés y cuando llegan yo lo primero que veo, ay, me gusta agarrarles así los cachetes. O sea, a mí me encanta agarrar los bebés. Pero bueno, así son los bebés cuando nacen. De hecho, así llegamos a nacer nosotros algún día. No estábamos así de, ¿verdad? Pero finalmente, con todas estas características, ese bebé es muy vulnerable y depende del cuidado de sus padres, quienes pues responsablemente lo deben alimentar, proteger, cuidar. ¿Para qué? Para que crezca bien. Porque los padres sabemos que siempre habrá a lo largo de su vida, desde pequeñitos, circunstancias, situaciones, eventos que van a poner en riesgo su crecimiento, su salud. Y no solamente estoy hablando de la parte física, sino también de la parte moral, de la parte espiritual. Y bueno, dije similar cuando nacemos nosotros. De manera que así como para el bebé hay riesgos que pueden afectar su vida,
su crecimiento, también en un creyente recién nacido hay riesgos y eventos que pueden alterar su crecimiento espiritual. Se pueden quedar en una situación difícil. De ahí que la expresión de Pablo, de modo que, está marcando un antes y después de Cristo de manera personal. ¿Sí se da cuenta que usted tiene un antes y después de Cristo? ¿Sí se acuerda cómo era antes de Cristo? ¿No le da escalofrío? Pero hay un después de Cristo que le llena de gozo. Bueno, el apóstol Pablo está haciendo énfasis en esto. ¿Qué indica esto? Que al estar ahora en Cristo, todo lo que pensábamos, todo lo que hacíamos, siguiendo los instintos de nuestra vieja naturaleza, dije instintos, porque vivíamos instintivamente, emocionalmente. Los seres humanos somos almáticos, somos sensuales. Bueno, al seguir estos instintos de nuestra vieja naturaleza, todo quedó atrás, mis hermanos, para empezar una nueva vida. Es decir, después de que todas las viejas pasaron, ¿cuáles? Formas de vida, hábitos, argumentos que traíamos, reacciones que normaron nuestra conducta. O sea, recuerde usted eso. Eso ya no debe existir, porque usted es una nueva criatura, ¿o no? Bueno, y todas esas actitudes, todas esas circunstancias están siendo desplazadas por una nueva vida, una vida renovada. Y en este proceso de renovación, el Señor nos va proveyendo, provee a cada creyente de todo lo necesario espiritualmente, consejos que alimentan nuestra moral, ¿verdad? Para seguir siendo transformados conforme a su voluntad. Ahora, el Señor sabe que en este proceso siempre habrá una terrible lucha. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos polvo, mis hermanos, y el Señor lo recuerda. Lo que vamos a estudiar, Pablo lo ilustra con su propia experiencia. O sea, él va a ilustrar esa lucha interior que irremisiblemente debe librar todo cristiano, todo. No estamos exentos de esto. Pero también él nos enseña cómo, a pesar de su propia naturaleza, pudo salir adelante para caminar firme en su fe hasta el final. Y le estoy hablando de Pablo, al que se le nombra el apóstol de hierro y terciopelo, el príncipe de los apóstoles, un siervo de Dios, pues probado. Pero él asimismo se veía tal como lo vamos a ver. Este propósito de que Pablo nos muestre esta condición es para encontrar las respuestas que nos van a permitir entender esas luchas que libramos día a día. Porque usted lucha todos los días, mi hermano, mi hermana, ¿ciertamente o no? ¿Y sabe con quién lucha más? Con usted mismo. O sea, ¿quiere encontrar a su peor enemigo? No voltee al lado, no. Que luego empezamos con ese tipo de reacciones. En la mañanita lo ve usted ahí, mire, en el espejo, ahí está. Y si usted no se ha todavía bañado o algo, peinado, realmente es para morir, ¿verdad? Para caer infartado. Entonces, vamos a descubrir la provisión del Señor para vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. Así que vayamos al texto que vamos a estudiar. Vaya conmigo a Romanos 7:14 y le vuelvo a decir, voy a leer una versión de Reina Valera actualizada. Y dice de esta manera, me dice cuando lo tenga ya. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero, al contrario, lo que aborrezco eso hago. Y ya que hago lo que no quiero, y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena, de manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y si hago lo que no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Por lo tanto, hallo esta ley: aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Mire, este es un texto muy controversial. ¿Cuántos lo han leído de corridito y se han quedado igual? ¿Verdad? Son de esos textos que dices, pues quién sabe qué diría Pablo, ¿verdad? Pero se oyó bien o se oyó bien complicado. Pero bueno, vamos a empezar. Mire, lo primero que hace Pablo es involucrar a la iglesia. Él formaba parte de la iglesia, lo sabía. Y al decir sabemos, él se está incluyendo y nos está incluyendo. Así que todos sabemos que la ley es espiritual, ¿sí o no? ¿A qué ley se está refiriendo? A la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Él mismo dijo: yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley. No estaría consciente de la codicia si la ley no dijera no codiciarás, porque así es. Cuando nosotros no sabemos, podemos alegar ignorancia, pero cuando ya sabemos, es como cuando un niño hace por primera vez una travesura, una maldad, y te dice, pues es que no sabía. ¿Usted le tiene que creer, sí o no? Sí, no sabía. Pero cuando ya le dice, mira, esto que hiciste no estuvo bien, así es como son las cosas. Y si lo vuelve a hacer, entonces ¿qué? Pues ya las cosas son diferentes. Bueno, así es esto, ¿verdad? La ley, los mandamientos de Dios son para sacar a la luz el pecado, para que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces los creyentes sabemos que la ley es espiritual porque es el pensamiento de Dios, es la esencia misma del Señor. Por tanto, sus mandamientos son un cerco de protección para normar nuestra conducta, para que nos vaya bien y que nos permita una plena relación con Él. Mire, para muchos los mandamientos de Dios son una carga. Son así como, ay, pero qué aburrido. ¿Cómo dice Él no a todo? Y no codiciarás, y no adulterarás, y no robarás, y no matarás. Pues Él dice que no a todo porque el hombre a todo dice que sí, ¿verdad? Por ejemplo, si el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿qué cree que está haciendo? Protegiendo tu relación con Él, ¿verdad? Para que nada ni nadie tome el primer lugar en tu vida, porque Dios es celoso de ti. Él te compró a precio de sangre. Entonces, mi hermano, esta es una amonestación contra la idolatría. Y la idolatría no es solamente tener una imagen que seguramente ustedes ya no traen. Bueno, no sé si alguno todavía traiga en su carterita ahí algo a que le dé besos, ¿verdad? Pero no, eso no es en sí la idolatría. Eso se llama iconolatría, es una forma de idolatría. Idolatría es todo lo que se interponga entre tú y Dios. Y puede ser tú mismo, tu trabajo, tu familia. Cuando tú pones algo por encima de Dios, estás levantando un ídolo. Tu negocio, tu proyecto, ¿verdad? Hay quien pone en un altar su coche, una casa, algo que esté haciendo, y es su todo, ¿verdad? Bueno, al decir no robarás, nos está mostrando el camino de la honradez. Esto te está protegiendo de cometer delitos, de que caigas en la cárcel. ¿A quién le gusta caer en la cárcel? ¿O le gustaría? No cometerás adulterio. ¿Qué está haciendo? Enfatizando la fidelidad en el matrimonio. Un mandamiento dirigido a proteger a la familia. No mentirás ni dirás falso testimonio. Te guarda de no agredir la integridad de tus semejantes, de meterte en problemas. ¿Alguien se ha metido en problemas por mentir? ¿Por difamar? ¿Verdad que sí?
Bueno, honrarás a tus padres. Mire, un mandamiento a los hijos para que haya una buena relación con sus padres. Y además con promesa, para que les vaya bien, que tengan una larga vida. Bueno, así es como comprobamos, no voy a decir todos los mandamientos, solamente un ejemplo, que la ley de Dios es espiritual, es divina, es el pensamiento de Dios y es buena. Continúa diciendo el apóstol: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Bueno, parafraseando a Pablo, está diciendo: sé que la ley de Dios es buena, es santa, pero al estar en este cuerpo, a causa de mi naturaleza caída, me dominan los impulsos de mi carnalidad, porque el pecado me tiene atrapado. ¿Y sabe qué? Hay muchos que no creen eso. Les han hecho creer que porque ya son cristianos, ya son buenos y que no van a volver a pecar. Y hacen un abuso impresionante de la gracia. Por eso, para los que dicen que un cristiano ya no peca, que solo comete errores y que la gracia todo lo cubre, aquí está Pablo diciéndole: no, tenemos que entender nuestra condición. Dice: porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Bueno, en esta frase podríamos identificar a alguien o muy cínico o medio esquizofrénico, ¿verdad? ¿Cómo es eso de que lo que hago no entiendo y no hago lo que quiero? Sin embargo, analicemos el texto desde su contexto original. Cuando él dice lo que hago no lo entiendo, la frase no lo entiendo se traduce como no lo apruebo. No que no lo comprendiera, sino que no lo aprobaba. Se leería: porque lo que hago no lo apruebo, no estoy de acuerdo con lo que hago. Y le voy a preguntar algo: ¿habrá cosas que usted hace o ha hecho o sigue haciendo, no sé, o dice deliberadamente con las que no está de acuerdo? Porque sabe que están mal, porque sabe que ofenden, que dañan. ¿Sí lo sabe o no lo sabe? Sí lo sabe. La pregunta: ¿por qué lo hace? Así se queda uno. Y verdad, y ya de repente, así como aquel cómico que decía: no más, ¿verdad? Digo, para los que son de la vieja guardia saben a quién me refiero, ¿verdad? Nada más por hacerlo. ¿Por qué? La naturaleza. Y esto no nos da una concesión a pecar, no, mis hermanos, nos hace reconocer nuestra condición. Porque si yo le pregunto que todo lo malo que ha hecho y ha tenido consecuencias, ¿realmente ha querido hacerlo? ¿Qué me respondería? No. ¿No? ¿Sí se acuerda de cosas que han traído consecuencias a su vida? Con las personas que usted ama, son a las primeras que afectamos con este tipo de actitudes. ¿Por qué usted, teniendo esta convicción de no querer hacerlo, lo hizo? Porque hay algo en su conciencia que te dice, primero, que es malo, porque sí sabes que es malo. Estoy hablando con cristianos. De hecho, los incrédulos también saben que es malo, pero ellos tienen otra naturaleza. Entonces, tú sí sabes que es malo, pero también te das cuenta que en ti hay una disposición a hacer ese mal que no apruebas. Esa disposición es tu naturaleza carnal vendida al pecado, y esta tiene que ser corregida. Por eso aunque tu conciencia y el conocimiento de la palabra de Dios, al saber esto, tú sabes que es malo y que por ser malo no quieres hacerlo, bueno, a pesar de toda esa comprensión, lo haces. Por eso, aún siendo creyente, caminando aparentemente con Dios o haciendo el esfuerzo de caminar con Dios, todavía mientes, todavía se te hace fácil hacer un fraude, engañar, difamar, enviciarte, adulterar, fornicar. Si le preguntáramos a los varones cristianos, y no quiero que lo tome como alusión a los que están aquí, a los cristianos del mundo mundial, ¿sí?, para que todos abarquen aquí. Si le preguntáramos a los varones qué desean para su familia, ¿qué responderían todos?
Yo quiero lo mejor para ellos. Darles una buena vida, darles las oportunidades que no tuve a mis hijos, hacer feliz a mi esposa, ¿o no? ¿Sí o no todos los varones decimos eso? Yo le pregunto, si usted quiere hacer eso, ¿lo hace? Ahí ya. Vamos a empezarnos a medir con la palabra. O sea, si piensa así, ¿por qué no lo hace? ¿Qué evita que usted camine en las sendas del Señor, en los mandamientos de Dios? ¿Por qué le será fácil a algunos gastar el dinero con los amigos? Ser negligente con sus hijos, descuidar su casa, lastimar a su esposa, ofenderla. Si cuando se casó con ella le prometió tantas cosas, ahí andaba usted tras ella y ahí sí no importaba que lloviera, que tronara y que relampagueara, que todo para ti, mi amor, todo para ti. Y ya ahorita todas las mujeres dicen, ay sí, qué tiempos aquellos, ¿verdad? ¿Por qué si Dios te ha dado ese trabajo que tanto necesitas, las situaciones son muy difíciles, se lo pediste al Señor, te bendijo con un trabajo, llegas tarde, flojeas y hasta robas? ¿Por qué la esposa, antes de dicho, nada más le va a decir a los varones, no? Ahí les va. ¿Por qué la esposa, aunque tampoco quiere hacer lo malo, ¿verdad, hermanas? Tampoco quieren hacer lo malo, pero hacen lo contrario al consejo de Dios? No respetan a su esposo, es irresponsable en sus deberes en casa, no administra bien los recursos que su esposo confiadamente le entrega de su trabajo. Bueno, porque habrá hijos que viendo a sus padres hacer un gran sacrificio, un esfuerzo para sacarlos adelante, se la pasan desperdiciando el tiempo y el dinero que les dan en antros, en fiestas con los amigos, en vicios, porque es un hecho que suceden estas cosas. La respuesta es porque en todos está el querer, pero no el hacer. Y Pablo por eso dice, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Se va dando cuenta que se empieza a abrir el panorama de la condición? Y en el versículo 16 dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley sacó a la luz lo malo, la maldad. Entonces Pablo reflexiona, si lo que no quiero hacer, porque sé que es malo, es lo que hago, si reconozco que los mandamientos de Dios son buenos, ¿por qué siempre hago lo que aborrezco? Esa es una lucha, mi hermano. Y yo le puedo asegurar que esa lucha usted la libra todos los días. Pablo saca una pequeña conclusión ahorita. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Bueno, en esta conclusión, que no es el que hace el mal, que no quiere, sino el pecado que vive en él, porque dice al cual estoy vendido, parece como una forma de justificación. No, pues es que no soy yo, es el pecado. Pero no es así, mis hermanos, esa es una realidad. Le voy a decir por qué. Porque el pecado, al estar arraigado a la naturaleza caída, o sea, aunque seamos nacidos de Dios, nuestra naturaleza ahí está. Y solo necesita muy poquito para que salga, para que se exprese. Sí lo sabía eso, ¿verdad? Bueno, entonces, al tener ese pecado ahí arraigado, si usted no alimenta su espíritu, si usted le da cabida, voltea, se distrae, se descuida, bueno, esto lo va a llevar fácilmente a hacer lo que no quiere hacer. Porque usted está abriendo la puerta al pecado. Usted le está dando la oportunidad de que surja aquello que ya fue perdonado, pero que Dios quiere que usted trabaje, que usted lo deseche, que usted lo detenga. Porque ahí está. Y esa es una triste realidad. Mire, ¿por qué es una triste realidad? Porque el mismo pecado que separó al hombre de Dios en el Edén es el que anida en nuestra naturaleza.
Fíjese de qué tamaño es el pecado, cuánto poder tiene el pecado. Y no estoy exaltando el poder del pecado, estoy diciéndole que es una realidad que el pecado siempre se va a manifestar si permitimos que Él lo haga. Por eso la controversia. Les decía que cuando nace un bebé es pequeño, bonito, inocente, vulnerable. De hecho, todo nos da gusto que hagas, cómo se ríe, cómo aprieta la manita, no, es un amor esto. Pero déjalo que crezca tantito. Y no estoy hablando ni siquiera de un año. Que se siente cuando empieza a ver su entorno. Ya pega, hace berrinches, arrebata, aprende apenas unas palabras y ya miente. Yo no. Ya codicia, chantajea. ¿Sabía usted que hay bebés chantajistas? ¿Y qué hace usted cuando su hijo se convierte en un chantajista? ¿Lo corrige? ¿O se espera que después sea irreparable y en la adolescencia se convierte en un delincuente? Mire, la pregunta es, ¿quién le enseñó a portarse mal? Usted no, nadie. Traía integrado el chip de la maldad. Digo, para hablar de manera cibernética, ¿verdad? ¿Qué indica esto? Que por naturaleza somos arrastrados a hacer lo malo. Y conforme crecemos, cuando empezamos a ver lo que el mundo ofrece, las seducciones, cuando llegan las tentaciones, y ya llegan desde muy temprana edad, lamentablemente, en la generación que nos ha tocado vivir, y cada vez más peligrosamente, ya no se niegan a nada. Así es como desde temprana edad se prueba el primer cigarro, la primer copa, la droga, la fornicación, se experimenta. Se puede perpetrar un robo, se puede caer incluso en desviaciones sexuales según sus tendencias, según el entorno en que viva. Sí, hay casos en que la educación familiar, la moral que trae uno, lo que se llegó a aprender, pueden evitar caer más bajo. Sí, mis hermanos. Pero finalmente el pecado va a hacer su parte en el corazón. ¿Por qué? Porque está desviado a hacer el mal. Es corrupto, es engañoso, es perverso. ¿Se han percatado que todo lo que ofrece el mundo lo ha creado el hombre? Dije lo que ofrece el mundo, no la naturaleza que el Señor nos dio. Lo que ofrece el mundo. ¿Y qué trae lo que produce el hombre? Lo que crea el hombre. Una tendencia a satisfacer los apetitos de la carne. Desde la comida, la bebida, los placeres, cine, revistas, televisión, internet, donde ya tú puedes ahí ver escaparates impresionantes de pornografía, de desviaciones sexuales, lugares de esparcimiento, de diversión, que ya no son otra cosa más que centros de perversión, de corrupción. Yo le decía a algunos jóvenes, se me ocurrió decirle, no, pues yo cuando iba a las tardeadas, y así, ¿qué es eso? ¿Verdad? Que me llevaba mi mamá a las 5 de la tarde y a las 9:30 de la noche ya estaba afuera esperándome. Y tenía yo 16 años. Bueno, no, 15. De ahí el consejo del Señor, mis hermanos, a no conformarnos a este mundo, a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Esa metamorfosis interior tan necesaria que va a cambiar nuestra forma de pensar y de vivir. Porque sigue hablando el apóstol, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, pero el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entender esta terrible contradicción es entre querer hacer el bien y no hacerlo, mis hermanos. Entender que es porque hay una naturaleza interior que cede ante la fuerza del pecado.
nos debe llevar a la comprensión del poder que el pecado todavía tiene sobre nosotros y de no descuidarnos. Y es bien fácil descuidarse. Es bien fácil minimizar los riesgos de pecar. Es bien fácil permitirnos que la tentación llegue más allá. El Señor que dijo: oren, velen, guárdense, porque la carne es débil. Sí, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, para que no caigan en tentación. Pero qué fácil es eso. Y dice el apóstol: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que no quiero, yo no. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mire, en una encuesta se hizo una pregunta hace muchos años: ¿usted desea hacer siempre lo bueno? ¿Y qué cree que decía la mayor parte de las personas? Sí. Y la segunda pregunta era: ¿y lo hace? ¿Y todos qué cree que decían? No. Pero así con una sencillez, no. Y esa es la condición de la humanidad caída. Por eso el mundo cada vez se corrompe más en todos sus ámbitos, pero está escrito. ¿Qué dijo el Señor que iba a aumentar? La maldad. En todas las sociedades está aumentando la maldad, comenzando lamentablemente con la familia. ¿Sabía usted que la familia es una sociedad que se está corrompiendo a causa de todo lo que el entorno le está ofreciendo? Desde el papá, la mamá y los hijos. ¿Quiénes tenemos más responsabilidad? Los adultos. Pero si los adultos nos descuidamos, somos los primeros que hacemos de lado la palabra de Dios, el ejemplo de Dios, la conducta que Dios nos está demandando. Somos los que no damos el ejemplo de ser buenos esposos, buenos proveedores, de vivir en santidad, de guardar nuestro corazón, nuestras palabras. Pues ¿qué estamos sembrando en el corazón de los hijos? Lo hablábamos la semana anterior. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Empieza a hablar de leyes. Mire, este reconocimiento que el mal está, o sea, Pablo dijo: el mal está en mí, es la respuesta a la condición humana. Es reconocer lo vulnerable que somos ante nuestra propia naturaleza. Lo que le decía, el peor enemigo somos nosotros mismos. Y aunque parece una justificación para pegar sin asumir responsabilidades de nuestros actos, no es así, porque reconocer esto nos va a llevar a otro punto. Mire, cuando tú reconoces que el mal está en ti, hasta ahorita, ¿cuántos reconocían antes de lo que estoy hablando que el mal estaba implícito en ustedes? ¿O cuántos se lo están descubriendo? Bueno, si tú ya estás aprendiendo que el mal está en ti y lo reconoces, entonces también puedes aceptar que tú eres el causante de los problemas que provocas con tu conducta. Y eso es lo primero que no queremos aceptar, porque por naturaleza, además de hacer lo malo, también nos justificamos que es más malo. Eso es peor. Y nos justificamos por cualquier cosa. Todo nos es permitido mientras convenga a nuestros intereses. De tal manera que, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede? Porque hay una ley dentro de ti que te obliga a hacerlo, sí, pero no justifica el comportamiento. Y vamos a ver por qué. Primero vamos a ver qué es una ley. Una ley es un decreto, es un mandato, principios que gobiernan y norman la conducta, reglas que te obligan a cumplir lo que se establece en ellas. Y hay leyes por todas partes, mi hermano. Hay leyes en la casa, en la escuela, en el trabajo, en el país. ¿Y para qué fueron puestas esas reglas? Para cumplirse, ¿verdad? Ahora, ¿qué se hace normalmente con las reglas? Brincárselas. ¿Por qué? Si para eso fueron puestas. En nuestra condición como creyentes, como cristianos, que sabemos que toda autoridad fue puesta por Dios, que el orden está puesto por Dios, tendríamos que ser los primeros que cumpliéramos las leyes, en todos sentidos. Porque al cumplir la ley, no estamos viendo la ley del hombre, estamos viendo la ley que Dios estableció. Estamos viendo la autoridad que Dios le delegó a las autoridades.
Y si Dios estableció todas las autoridades, ¿qué tenemos que hacer ante las leyes? Cumplirlas. De tal manera que sigue diciendo, porque según el hombre interior, mire, vamos así más de llenos. Hasta ahorita no los he confundido porque esto es un poquito difícil de explicar. ¿Vamos bien? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, ya, segunda ley, que se revela contra la ley de mi mente, tercera ley, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, 4 leyes. Pablo está revelando que independientemente de haber sido regenerado por el Espíritu de Dios, de ser un redimido, de ser un siervo fiel al Señor, está reconociendo que había un conflicto permanente en él, interior. Porque según su hombre interior, ¿esto qué significa? Desde lo más profundo de su corazón, de su alma, reconocía que la ley de Dios, que los mandamientos, al ser santos y buenos, se deleitaba en ellos, deseaba cumplirlos, se deleitaba en la presencia del Señor. Sin embargo, encontraba otra ley tan arraigada en él que dominaba sus miembros. ¿Cuál era? La de su naturaleza carnal. Y esta se rebelaba, se ponía en contra de la ley de su mente. ¿Cuál es la ley de la mente? La de la conciencia, la del entendimiento. Y lo llevaba cautivo a la ley del pecado, la que por causa de su naturaleza estaba esclavizado y se enseñoreaba de él. Esa misma lucha la libra toda la humanidad, aunque muchos no lo acepten. Mire, los incrédulos tienen esa lucha, pero no lo entienden, no les interesa. Por orgullo, por la cuestión que sea, porque no conocen a Dios simplemente. No, es que ¿cómo estás diciendo que yo soy malo? Cuando usted le ha predicado a alguien el evangelio y que le dice te tienes que arrepentir, bueno, si usted predica el verdadero evangelio, si le dice Dios te ama y te va a dar una canasta de chocolates porque le digas que sí, pero si usted le predica el evangelio, él te va a decir, pero ¿de qué me tengo que arrepentir si no soy tan malo? No, malo el que está en la cárcel, malo el mochorejas, malo, y se empieza a comparar. No, compárate con el que quieras y vas a salir bien librado. Compárate con Dios, con el carácter de Cristo. Ahí sí no, mi hermano. Entonces el incrédulo, él se justifica y hace de lado. Su propia condición no la reconoce. Tiene un espíritu muerto. Sin embargo, hay creyentes que hacen lo mismo. Rechazan esta parte de ser, la Biblia los está señalando, les está indicando, les está mostrando su debilidad, les está mostrando su pecado. No, y usan la Biblia para justificarlos. Ya deja de beber, ya deja de tomar. Ay, pastor, pues no le dijo Pablo a Timoteo que pues se tomara un vinito porque luego a sacar los textos fuera de contexto. Timoteo estaba enfermo del estómago y cuando habla de vino habla de jugo de la vid, que combinado con agua en aquella época era un desinfectante. No dijo mosto era para emborrachar. Pero hay quien dice, no, pues es que, ¿qué tiene de malo? Yo le pregunto al que todavía se echa sus copitas, ¿y qué tiene de bueno? Si tú estás compartiendo el evangelio con alguien que no te conoce, con alguien que ya te conoce, pero te ve con una cerveza en la mano, ¿qué estás haciendo? Eres un tropiezo. Estás avergonzando el evangelio. Pero hay quien se justifica, ¿verdad? Otra forma también de no aceptarlo es la influencia de alguna doctrina desviada, ¿sí? Cuando te dicen, no, tú ya no pecas, tú solamente cometes errores. Y para que tú estés bien a cuentas con Dios, trae tu ofrenda al altar, yo oro por ti, tú llégale, tú haz lo que quieras. Mi hermano, esa es la mejor estrategia del enemigo y el mayor problema de quien se siente bueno o que no está consciente de su fragilidad ante el pecado. Por eso el Señor dijo, manténganse despiertos y oren.
para que no caigan en tentación. Sabemos que fuimos creados de manera tripartita. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí lo sabía? El hombre interior del que habla Pablo representa el espíritu que recibimos con el aliento de Dios. Esa es la parte interior. El alma representa la parte anímica emocional, donde anida la mente, los sentimientos, los sentidos. Ese es usted, ese soy yo. Ahí está su ego, ahí está todo. Y los miembros representan la naturaleza caída, misma que mientras el espíritu no sea vivificado, la mente no sea renovada y la carne no sea crucificada, va a estar usted dominado por el pecado. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Entonces Pablo está identificando 4 leyes que afectaban su conducta, para bien o para mal. La ley de sus miembros, de la naturaleza caída, donde radica el deseo carnal, ahí donde reposa un espíritu corrupto, espiritualmente muerto, porque aún no ha sido vivificado por el Espíritu de Dios. A eso se refirió nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que del corazón del hombre, refiriéndose al hombre carnal, salen todos los malos pensamientos, las mentiras, las borracheras, las inmundicias, el adulterio, homosexualismo, fornicaciones, etcétera. A eso se refirió. Luego la ley de los miembros, la carne, que es la que se revela contra la ley de la mente, donde radica el alma, donde se mueven los sentidos, las emociones. Ahí donde el razonamiento del cristiano le dice que haga lo bueno. ¿Verdad que sí? Tienes un razonamiento que te dice que hagas lo bueno. Pero cuando se vela este entendimiento, cuando se rechaza el consejo de Dios, cuando te gana la carne, esa condición ¿a qué te lleva? A la ley del pecado. ¿Ya se fijó cómo trabajan estas 4 leyes? ¿Por qué lo lleva directamente ahí? Porque es en la naturaleza caída que está en la carne donde el pecado se puede enseñorear. Y aunque ya no estamos esclavizados al pecado, porque fuimos redimidos, sí somos vulnerables si descuidamos nuestra relación con Dios. Sí sabía que en el momento que usted peca deliberadamente, y digo deliberadamente por los creyentes ya sabemos lo que no tenemos que hacer. ¿Qué lo separará del amor de Dios? Dice Pablo, nada. No voy a repetirlo todo, nada. Ni la muerte, nada. Pero el pecado sí. Eso sí nos separa. De tal manera que si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, y descuidar la relación con Dios no es que no te pares a las 5 de la mañana a orar y leas 3 capítulos de la Biblia y vengas aquí a levantar las manos. No. Es que realmente te conduzcas como Dios desea. Que sostengas una vida de santidad. Eso es relacionarte con Dios. Que sostengas una vida plena en cuanto al fruto digno de arrepentimiento, que es lo que el Señor sembró en ti. Bueno, de tal manera que tenemos la ley de Dios que es buena y santa, la ley de la mente que aprueba que la ley es buena, que quiere hacer el bien, la ley de los miembros que se revela lo santo, y la ley del pecado donde vive la maldad y domina la carne. 4 leyes. Voy a usar un acto que conocemos muy cotidiano para ilustrar esto. Como sociedad sabemos, conocemos, ya no tanto por las consecuencias, sino porque también hay campañas, ¿verdad?, que se dan a nivel gobierno de lo malo del peligro de fumar, de ingerir bebidas embriagantes, de consumir drogas, de ser infieles a la familia. O sea, hay muchas cosas que te indican que ya sabes esto, conocemos eso. Sin embargo, ya vimos la facilidad de caer en la práctica de todo esto, aún desde temprana edad. Aunque la mente diga, y estoy hablando en general, que los vicios, los hábitos los están matando, que sus conductas están destruyendo a su familia, bueno, sin embargo, la gente lo hace. ¿Pero qué hace? Y se cuentan por millones
quienes, amparados bajo el manto de alguna tradición religiosa, así medio convencidos del mal que hacen, van y juran ante una imagen o una institución, de acuerdo a sus creencias, dejar de hacer lo que saben que es malo. Fueron a jurar, ¿verdad? En la Cuaresma, ¿verdad? De repente, una vida de toda, pues sí sabe por qué siempre primero es el carnaval, en febrero, y luego la Cuaresma, porque primero es darle vuelo a la carne, por eso es carnaval, y luego viene la Cuaresma. Sí, así está establecido. ¿Y qué viene en la Cuaresma? 40 días con propósito, ¿verdad? ¿verdad? En 40 días no voy a fumar, no voy a tomar, no voy a ver a mi amante, no. Santamente me voy a comportar. Eso es lo que hace la mente corrompida. Sin embargo, como nunca sacaron las intenciones del corazón, no reconocieron que esas faltas no eran simples errores sino pecados, pues no se arrepintieron. ¿Y qué sucede? Durante este tiempo que juraron, estuvieron siempre anhelando hacer lo que la ley de sus miembros les exigía. Ya me falta, ya me falta, ya. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa cuando el plazo se cumple? Al ceder la ley de su mente, de su conciencia, la ley de sus miembros, la carne, la naturaleza pecaminosa, le dice, pues ahora sí, a beber, a fornicar, a mentir, a drogarse, a engañar, a maldecir. Bueno, ignorar estos principios, que el mal esté en nosotros, ha dado pie o entrada a gran cantidad de instituciones religiosas, incluidas denominaciones cristianas, que mediante diversos mecanismos tratan de justificar eso. Y eso es lamentable. Porque si finalmente lo único que están haciendo es satisfacer intereses personales o institucionales, y provocan que la gente viva en pecado sin arrepentirse, sin recibir el perdón de Dios, y eso es todavía más grave. Por eso el Señor nos ha puesto con una gran comisión a la iglesia, a la verdadera iglesia de Cristo. Porque paradójicamente son los movimientos religiosos el arma favorita de Satanás para que la gente se pierda. De ahí el peligro de las tradiciones, ¿recuerdan? Del legalismo, que no permiten a quien solo es un religioso ver la verdadera condición de su corazón. Así estaban los fariseos, pecando de manera deliberada, pero eran muy santos, sepulcros blanqueados. Por eso cuando a Pablo el Espíritu Santo le discierne la verdadera condición de su propia naturaleza, que es la misma de todos, él clama con desesperación, con mucha tristeza: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire, el apóstol, al reconocer que como hombre nacido de la carne, su verdadera condición tan vulnerable, él se ve a sí mismo como un miserable, como un desventurado, un desdichado, un desgraciado. Sí, porque estaba fuera de la gracia de Dios. Y hace alusión a un terrible tormento al que eran sometidos quienes eran culpables de algún delito. Los ataban cara a cara a un cadáver para dejarlos tirados en algún camino, para morir corrompidos con la descomposición del cuerpo de muerte. Así compara él: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De mí mismo, huelo a muerte. Mire, el hombre de Dios, el siervo fiel, al verse tal como Dios lo ve, como Dios nos ve, clama con angustia: ¿quién me librará de esta desgracia? Él tenía presente cómo antes de conocer a Cristo fue un gran religioso, un hombre sabio, pero también un asesino. Como maestro de la ley sabía el mandamiento: no matarás, pero mataba en el nombre de Dios. Cuando él hizo la defensa ante los judíos, antes de ir a Roma ya a ser juzgado,
Está haciendo una defensa de su ministerio. Y voy a leer una parte, cómo reconoce él. Dice en Hechos 22:3, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como lo son todos ustedes. O sea, conocía yo perfectamente la ley. Dice, pero perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Pablo reconocía su condición. ¿Cuántas personas han sido asesinadas y despojadas en el nombre de Dios a lo largo de la historia? Las cruzadas, la evangelización de América, que fue a punta de espada. La Santa Inquisición, el Santo Oficio, que de santo no tenía nada más que el Santo Oficio de torturar. Mire, y ahora, en la actualidad, la iglesia que debería predicar el Evangelio de Cristo, que debería estar comprometida a llevar a las personas a los pies de la cruz, a los pies del Señor, se ha plagado de hombres y mujeres que manipulan la fe, que manipulan la necesidad de las personas para despojarles de sus bienes en el nombre de Jesús. Es otro tipo de persecución, pero finalmente es algo que está lacerando al cristianismo. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Cuántos deberíamos reconocer ante Dios clamando con humildad? Miserable de mí, Señor. Me sigo corrompiendo. Huelo a cuerpo de muerte. Aunque sé lo malo que hago, no puedo dejar de pecar, porque mi carne está por encima de mi mente. Miserable de mí. La pregunta es, ¿cómo estás viviendo tu fe, mi hermano? ¿Tu carne se está rebelando a tu conciencia y te lleva a seguir pecando miserablemente contra un Dios santo? ¿O entiendes este proceso de la santidad, de la negación, de la obediencia? Porque eso es lo que Dios demanda de sus hijos, de cada uno de nosotros. ¿Cuántos sabemos y estamos conscientes que por gracia fuimos redimidos? ¿Cuántos? ¿Cuántos conocemos los mandamientos de Dios? Sin embargo, ¿cuántos no han sacado el mundo de su corazón y todavía tienen hábitos mundanos? ¿Cuántos avergüenzan el templo de Dios? ¿Sabe cuál es el templo de Dios? Su cuerpo. Pervirtiendo su mente con argumentos mundanos, con pornografía, practicando impurezas sexuales, bebiendo algún vicio, no sé, asistiendo a lugares que le contaminan. ¿Cuántos hombres y mujeres, porque ahora es parejo, se siguen vistiendo provocativamente? ¿Cuántos aún tienen la mirada lasciva, continúan mintiendo, difamando, siendo violentos, celosos, codiciosos? Miserable de mí, Señor, ayúdame. Les dije que esta es una enseñanza de consuelo y los veo muy tensos. Hágale así, porque vienen las buenas noticias. El apóstol Pablo lo primero que hizo es mostrarnos nuestra condición. ¿Sí ha entendido su condición, mi hermano? ¿O todavía se quiere justificar con algo? Entonces descanse, porque en el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¡Ay! Amén. ¿Quiénes se alegran con eso? Gracias por Jesucristo, quien al redimirnos con su sangre, fuimos unidos con Él en su muerte, a fin de ya no servir al pecado. Y comprender que así como un cadáver cuando se descompone, se corrompe, huele mal y debe ser sepultado, nosotros al morir ese viejo hombre corrupto que estaba en cada uno, fuimos sepultados juntamente con Jesús para nacer a nueva vida. Gracias a Jesucristo. Mire, mis hermanos, las consecuencias del pecado fue la muerte espiritual, pero con Cristo, con su muerte y resurrección, Él venció a la muerte y al pecado, y eso nos da a nosotros la oportunidad. Nos embiste con un poder de ya no ser esclavos del pecado. No que usted tenga el poder en sí mismo, no, mi hermano.
es Jesús en su corazón, porque usted está en Cristo y nueva criatura es. Y eso le permite ya no estar esclavizado a eso que todavía lo tiene esclavizado. Eso que usted está pensando, eso que el Señor le está señalando, no sé cuántas veces se lo han dicho, no sé cuántas veces usted ha sido desnudado delante de la palabra de Dios. Bueno, a eso. Por eso Pablo concluye diciendo: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. O sea, yo estoy consciente de que esto es bueno, pero con la carne, con la naturaleza humana, sirvo a la ley del pecado, ¿sí? Está consciente de su condición. La palabra para servir es doulos, significa esclavo. Así que dice: con mi mente, con mis convicciones y nueva naturaleza, sirvo a la ley, soy esclavo del Señor, obedezco sus mandamientos, pero con mi carne, a causa de la naturaleza humana, sirvo a la ley del pecado. Puedo caer esclavizado en el pecado. Entonces, no es una justificación como para decir: bueno, pues aunque soy cristiano y el espíritu está dispuesto, como la carne es débil, entonces no dejo de pecar. No, mi hermano, no se confunda. Así es como empiezan las justificaciones. Mire, a causa de la naturaleza del hombre, ese deseo de satisfacer los deseos de la carne está vigente. Está vigente. Pero con el nuevo nacimiento, el Señor nos ha dado una nueva condición espiritual que sí nos permite dejar de pecar. Entonces, como un antes y después de Cristo, el apóstol Pablo, después de mostrar la vulnerabilidad espiritual del hombre, continúa diciendo, capítulo 8, vamos a pasar al capítulo 8, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Ahora pues, o sea, esta es una conclusión. Después de todo lo que ya el apóstol nos muestra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero continúa diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien que por gracia es cristiano, pero si continúa viviendo conforme a la carne, ¿qué está evidenciando? Que su naturaleza interior todavía lo tiene cautivo. Pues no tanto no pudo haber nacido de nuevo, pero es un cristiano carnal y eso le tiene muchas consecuencias. No podemos determinar la salvación porque eso es entre Dios y la persona, pero sí tiene una condición muy vulnerable. Tan vulnerable que lo primero que hace es convertirse en una piedra de tropiezo para los demás. Y como todos, aquel día será juzgado como haya decidido vivir. Porque el que esté en Cristo ya no debe vivir de acuerdo a las obras de la carne, sino conforme a la guía del Espíritu Santo. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está la respuesta. Vamos a ilustrarlo para terminar, ya casi. Toda ley original es algo inquebrantable en su manifestación natural y su poder. Fíjese lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, la ley de la gravedad dice que si lanzamos un objeto al aire, va a caer ¿a dónde? Al suelo, conforme a su propio peso y densidad. Si usted avienta una plumita, por muy ligerita que sea, va a caer. Pero si avienta una bola de plomo, de inmediato cae. Así es la maldad, de acuerdo a lo que cada uno trae. Esa parte interior está ligada a las cosas terrenales. Esa es la ley del pecado que está en nosotros. Acuérdese del bebé que no necesitaba ser enseñado, ya traía la maldad integrada. Entonces, si la ley de la gravedad atrae a todos los objetos hacia el suelo, ¿qué sucede cuando inflamos un globo con helio? Empieza a elevar. ¿Por qué? ¿Qué hace que se eleve? Una ley más poderosa, la ley de los gases. Y la ley de los gases es superior a la ley de la gravedad.
por eso se eleva. Bueno, bajo esa analogía, la ley del pecado nos mantendrá atados a lo terrenal y se va a estar manifestando abiertamente. ¿Cómo? Con las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, iras, borracheras, todo eso, ¿verdad? Pero cuando llegaste a Cristo, mi hermano, te dio una ley más poderosa, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y esa es mucho más poderosa que la ley del pecado, que nos tenía atados y nos ha librado de la ley de la muerte y del pecado. ¿No le da gracias a Dios? Entonces, ¿se puede dejar de pecar? Sí, sí se puede. Sí hay una terrible lucha, sí hay una terrible confusión. Pero si el Espíritu de quien resucitó a los muertos ahora vive en nosotros, vivificará nuestros cuerpos. Por eso Pablo podría decir: nada me separará del amor de Dios. Por eso podía. ¿Y usted lo puede decir o no? Sí, mi hermano. Pero si usted vive conforme a ¿qué? Al Espíritu. Al Espíritu que el Señor ha depositado en usted. La ley del Espíritu de vida es ahora la que te va a dar el poder para vencer al pecado. El problema va a ser cuando digas ahora que no puedes. No es que no puedas, es que no quieres. Y esa ya es una responsabilidad personal delante de Dios. Así es como el apóstol nos muestra la condición del hombre, de todos. Y él se incluyó, un hombre de Dios. Aquí el pecado no hace excepciones, mi hermano. Él quiere que tú te pierdas. De manera que si dices que eres hijo de Dios, tú tienes el Espíritu de vida. Y esto no viene de ti, viene de Jesús. De manera que ahora te puedes fortalecer en el Señor, en el poder de su fuerza, mirando a lo alto. Y puedes vivir una vida santa, una vida de obediencia, una vida de testimonio, una vida que bendiga, que ilumine. Esa es la buena noticia. Esa es la palabra de consuelo que el Señor tiene para nosotros. Sí, nos muestra nuestra realidad espiritual, pero nos muestra la hermosa salida que el Señor dio con Cristo Jesús. Así que si tú insistes en que tienes el Espíritu de Dios, pero no quieres cambiar, no quieres ceder, ¿dónde estás dejando la evidencia de la nueva vida en Cristo? ¿Dónde está la evidencia de que las cosas pasadas se quedaron atrás? ¿Y sabes qué? Ante la palabra de Dios ya no podemos alegar ignorancia. El Señor sacó todo a la luz, y es lo que hace siempre. El Señor nos expone. El Señor saca aquello que te está lastimando, porque te ama, porque ya no puedes seguir viviendo en esa condición, mi hermano. Sea la que sea, identifica, o más, creo que es otra palabra, porque creo que cada uno de nosotros tenemos bien identificado lo que Dios nos demanda constantemente. Más bien, toma la decisión de dejar de hacerlo. Ponte a cuentas con el Señor y comienza a vivir la verdadera nueva vida que el Señor tiene para ti. Eso te bendecirá a ti y evidentemente a todo tu entorno. ¿Quién crees que es el más beneficiado en esto? Di: yo. Y las personas que amo. Así que no podemos seguir justificando pecado, porque hay una ley superior en nosotros, en Cristo Jesús. Acompáñame a hacer una oración, por favor. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Yo te animo a que sí, en este lugar, así como estás, en esta quietud, íntimamente, mi hermano, porque esto es algo, como siempre se los digo, no se trata de decir quién, no, pero tú sí sabes lo que el Señor te ha hablado. Y en esa misma intimidad tú puedes expresarle lo que tú quieras, pero también tomar la decisión que sabes el Señor está esperando de ti, de cada uno de nosotros.
Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has mostrado nuestra condición, pero al mismo tiempo nos estás mostrando cómo todo aquello que nos agobiaba, que nos tenía esclavizados, cómo eso que todavía está en lo más profundo de nuestro ser se puede limitar, se puede vencer con la obediencia, con la santidad, con la sensibilidad a la guía del Espíritu Santo, porque tú lo hiciste todo, Señor. No solamente nos trajiste a tu luz admirable, no solamente nos redimiste de pecado, no solamente nos diste entrada a la vida eterna contigo, sino que en este caminar nos das los elementos, las armas, los recursos para vivir conforme al mandamiento, a tu mandamiento, para que cumplamos esa santa comisión, esa responsabilidad que le dejaste a tu pueblo, de ser luz, de ser sal y no tropezadero. Así que, Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y de esta manera, Señor, aquí estamos. Tú conoces el corazón, la necesidad, la medida de fe de cada uno de los que estamos presentes. Y tú sabes el trato que a cada uno tendrás que dar. Tú has mostrado tu voluntad. Tú has demandado lo que necesita cada uno de nosotros para vivir de acuerdo a tus preceptos. De cada uno es el responder. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendícelos grandemente. Síguelos guardando en el hueco de tu mano. Y que nunca se nos olvide que tú eres santo, que tú eres Dios, que tú eres el eterno y que nos diste la oportunidad de tener la eternidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Quiero amarte
desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Quiero amarte, quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres David. Separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre, pero yo no quiero estar lejos de ti. Esa vida que no le agrada al Señor, eso que tú sabes que nos separa de Él y nosotros, todo ese pecado que Él ya expuso,